Pero ¿quién calla la mente? ¿Quién calla? ¿Quién le pone un freno a esas preocupaciones que gritan a todo volumen? El Espíritu Santo está dispuesto a hacerlo, pero tú tomas la decisión de que suceda. El Espíritu Santo está dispuesto a callar esas voces, pero tú tienes que darte un alto a ti mismo y darle la oportunidad al Espíritu Santo para que haga su trabajo. ¿Se entiende, hermano? Tenemos que aprender a interiorizar qué está pasando dentro de nosotros y no conformarnos solamente con la vida espiritual, religiosa que llevamos. ¿Qué está sucediendo conmigo en mi interior? Hay voces gritando, hay dolor, hay situaciones que todavía no las he presentado a Jesús. Estoy luchando yo solo con alguna preocupación, con alguna cosa. Hay algo que yo todavía no he soltado completamente que me está quemando. Quiero terminar con una ilustración porque a veces nosotros cantamos Jesús es mi abogado. ¿Cuántos creen que Jesús es abogado? Amén. Todos creemos, Jesús es mi abogado. Y lo cantamos y lo volvemos a cantar. Pero yo quiero decirte algo que sucede en el mundo jurídico. Cuando tú vas a un abogado para que te defienda, tú tienes que firmar un documento en el cual tú autorizas a ese abogado a representarte ante todas las instancias del gobierno, de cualquier lugar de la corte. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos de acuerdo? El abogado no puede defenderte si tú no le autorizas a que él te represente, a que él tome tu lugar, ¿verdad? Ahora, para que tú firmes ese papel, tú tienes que contarle al abogado el hecho tal y como fue, todo. Al abogado no se le puede mentir, hermanos. Yo vi en algún lado a alguien, un abogado que le dijo al acusado, mira, si tú me mientes no te puedo defender, porque yo quiero defenderte, pero yo tengo que saber la verdad. Porque si me cogen en el tribunal con una de tus mentiras, perdemos el caso. Si hay alguien a quien no se le puede mentir, es el abogado. A veces nosotros lo hacemos así. A veces le decimos a Jesús, todo está bien, pero no está bien. A veces nosotros lo hacemos así. A veces exteriormente aparentamos que todo está bien, pero en el interno no está bien. Y nos arrodillamos por la noche cuando llegamos allí. Padre bueno, gracias por el día que me has dado. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia. Te doy gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Te están mintiendo al abogado. Hay algo que está mal adentro todavía que no le has dicho. Al abogado no se le puede mentir, porque es quien te va a defender. Ahora bien, una vez que nosotros firmamos ese documento con el abogado, que le contamos todo, y yo le quiero decir algo, yo me he sorprendido que le cuento con más facilidad algo a un amigo o a una amiga o a una persona que a Jesús. Con Jesús como que me quedo corto, o como que trato de envolver las cosas en un papel bonito, trato de disfrazarla. Cuando yo voy a hablar con un amigo le digo, oye, mira, me pasó esto, y voy crudo hasta el fondo del asunto y le cuento todo. Pero cuando voy con Jesús, yo no sé por qué empiezo a buscar palabras y empiezo a buscar formas y a mostrarme un poquito más espiritual. Y Jesús se queda diciéndome, no seas hipócrita. ¿Cómo puedes ser más amigos de tu amigo que de mí? ¿Cómo puedes hablarle con más claridad a tu amigo que a mí? ¿Quién tiene más poder para ayudarte, tu amigo o yo? Pero ¿por qué con Jesús nos limitamos? Ahora, una vez que vamos al abogado y le contamos todo completamente, y le dije esto, y sentí lo otro, y mira, y siento rabia por dentro, y tengo ganas de estar con esa mujer, pero es casada, y mira, y me dolió lo que me dijo el pastor, es un sinvergüenza, y aquel hermano no vive lo que predica, y son una partida de sinvergüenza, todo. Todos esos pensamientos que me vienen a la mente, todas esas cosas que me vienen a la mente, lujuriosas, pecaminosas, mi abogado es con el que yo tengo que tener más confianza. Amén. Y todas esas cosas feas, horribles, yo tengo que ir y decírselas a él. Ahora, una vez que yo voy y yo le digo todas esas cosas, él me dice, ok, de acuerdo, te entiendo perfectamente. Mira, yo me hice hombre para entenderte. Qué lindo, hermanos. Yo soy Dios, pero me hice humano para saber qué puede experimentar un ser humano en situaciones como esa. Me hice hombre y no pequé, pero sé lo que es sentir lo que tú estás sintiendo, porque también el enemigo quiso que yo lo sintiera, solo que yo le puse un freno. Y yo quiero enseñarte a ti a ponerle un freno. Jesús, contarle a Jesús, hermanos, no es para recibir condenación,
A veces nos condenamos por lo que estamos sintiendo, nos condenamos por lo que estamos viviendo en nuestro interior. Uy, esto es pecaminoso, yo no puedo sentir eso. No puedes sentir condena por lo que estás sintiendo porque eres humano. La condena, hermano, es cuando no se lo llevas a Jesús. Eso sí es una condena. Nosotros nacemos condenados en este mundo, nacemos en un mundo de pecado. No te sientas mal por todo lo sucio que pueda sentir en algún momento dentro de ti. Siéntete mal por no compartir esa suciedad con Jesús. Eso sí es malo. Ahora, una vez que uno va y le cuenta a Jesús todas las cosas esas, Jesús dice, ok, de acuerdo, yo te entiendo. Mira, fírmame aquí. Me contaste todo y yo sé que estás siendo sincero. Ahora, en este contrato que estamos haciendo tú y yo, tú me das derecho delante del universo a yo manejar tu asunto. Amén, amén. Qué lindo. Amén. En este contrato, al tú decirme todas esas cosas, el hecho de tú contarme todas esas cosas, estás haciendo un contrato en el cual me autorizas a mí a yo hacerme responsable de aquí en adelante de ese problema. Amén. ¿Cuántos contratos tú tienes con Jesús? ¿Será que hay algunas cosas por ahí que todavía no hemos hecho un contrato con Jesús? Yo quiero cuando llegue al cielo tener una cadena de contratos, así una montaña de contratos con Jesús. Porque de nada sirve cantar Jesús es mi abogado si no hay contrato firmado con Él. Amén. De nada sirve cantar Jesús es quien me defiende si no eres capaz de sincerarte con Él en todo lo que pasa en tu interior. Hermanos, al cielo llegarán aquellos que usaron los contratos con Jesús. No los que creyeron que Jesús era su abogado. Hay una gran diferencia. Al cielo llegarán aquellos que permitieron que Jesús realmente los defendiera. Amén. Amén. Aquellos que hicieron un contrato contándolo. Y es sencillo, no hay que ir a Crunchy, no hay que ir a ningún lugar. Es simplemente contarle hasta la saciedad. Cada vez que le cuentas, le das derecho a intervenir. Cada vez que le cuentas, le das derecho a participar en tu vida. Cada vez que le cuentas, cada vez que le dices tu dolor, tu rabia, tu emoción, lo que sea, le estás dando el derecho, y en el cielo se está anotando un contrato a nombre tuyo. En el cielo se está poniendo un cuño, un stempel de que Jesús está tomando tu caso. Amén. Cuando el enemigo venga, hermano querido, si tú tienes ese contrato, Jesús tiene el derecho de pararse delante de ti y dice, espérate un momento, ese es mi defendido. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero eso no sucede solamente con cantar Jesús es mi abogado. Eso no solamente sucede con pensar Jesús es mi abogado. Requiere una acción. Requiere una acción. El plan de salvación es una acción divina y una acción humana. Un llamado divino, pero también una respuesta humana. No puede haber salvación solamente con el llamado divino. Jesús nos está llamando esta mañana a usar el arma más poderosa del cristiano, derribando argumentos y llevándolo cautivos a Cristo Jesús. Amén. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda escoger la buena parte. Amén. ¿Cuántos de ustedes desean hacerlo? Amén. Dios le bendiga. Señor, gracias por tu plan. Bendito sea tu nombre, Señor. Le damos todo gracias a Dios por ese mensaje tan tremendo que queda en nuestros corazones en esta momento, ¿verdad? Ahora por favor se colocan de pie para alabar al Señor con el himno 380. Meditemos bien en la letra de ese himno, por favor.
Padre querido, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, en este valle que estamos pasando hasta llegar al cielo. Y tú quieres evitarnos tantas preocupaciones y tantas cosas. Pero somos rebeldes, Señor. A veces nos gusta nuestro dolor, a veces nos gusta lo que estamos pasando. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a abrirnos contigo. Enséñanos a abrirnos porque no sabemos hacerlo. Enséñanos a conversar contigo de una manera tan sincera, Señor, que no quede nada por dentro. Porque no hay cosa insignificante que suceda en nuestra vida que no sea importante para ti. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y que de aquí en adelante podamos ejercitarnos cada momento a llevarte cautivo todas esas cosas que experimentamos y ponerlas en tus manos, a firmar contratos constantemente para que realmente tú seas nuestro abogado. Queremos que tú nos defiendas en cada situación de la vida, que tú derrumbes cada preocupación que nosotros tenemos y que podamos mostrarle a un mundo que no estamos solos, que aunque la lucha es contra un enemigo poderoso, quien está por nosotros es mucho más que el que está contra nosotros. Amén. Gracias, Señor, por recordarnos esas palabras de ánimo. Gracias por tu promesa y te pedimos que de aquí en adelante podamos seguir avanzando tomados de la mano de ti, guiados por ti, Señor, y experimentando la paz y la tranquilidad que experimentan los verdaderos hijos de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.